A continuación, estabilidad coloidal y microbiológica de la cerveza mediante filtración. Le damos la bienvenida a Diego Zavala Falcón, especialista de aplicaciones en tecnologías de filtración y bioprocesos para la industria de alimentos y bebidas. Patrocina la siguiente charla Sartorius. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Zavala. Represento a la compañía Sartorius de México como especialista de aplicaciones en tecnologías de filtración y bioprocesos enfocados al sector de alimentos y bebidas. En primer lugar, con nuestra experiencia a nivel global y en segundo, con nuestro portafolio de productos. Tengo alrededor de 10 años trabajando en el sector biotecnológico y la dicha, sí, sobre todo la dicha de 7 años a la fecha, haber colaborado codo a codo con múltiples compañías en diversos proyectos relacionados con mejora o cumplimiento de la calidad, optimización de procesos y consecuentemente consiguiendo ahorros representativos y el posicionamiento de la marca de sus principales productos. El día de hoy agradezco en gran medida la invitación de Red Alimentaria por la oportunidad y sobre todo a la audiencia por estar conectados para darse la oportunidad de escuchar la información que tengo por compartir, la cual estoy seguro será de gran utilidad para la mayoría de ustedes. Bueno, el título de la presentación que yo tengo por compartir es la estabilidad coloidal y microbiológica de la cerveza, la cual se obtiene mediante filtración y o tecnologías de esta índole. Bien, partiendo de lo más general a lo más específico, ¿cuál es el objetivo de la filtración de proceso durante la elaboración de cerveza? Esto implica mejorar el aspecto visual, removiendo sedimentos en la botella, a lo que le conocemos como estabilidad coloidal, es decir, remover todas aquellas partículas que van a modificar el aspecto que conocemos en general de la cerveza como un producto terminado y consecuentemente esto altera o modifica en suma medida las características organolépticas del producto. De igual manera, puede ayudarnos en obtener un sabor específico y, por supuesto, remover microorganismos que van a dañar la estabilidad microbiológica del producto y, consecuentemente, la vida en aquel. Las tecnologías de filtración ya desde hace algún tiempo nos permiten o tienen la capacidad de remover microorganismos y de esta manera prescindir de algunas tecnologías clásicas, por decirlo así, pero bueno, esto lo iremos viendo a lo largo de la presentación. A grosso modo, las tecnologías de filtración nos ayudan a remover partículas y a remover microorganismos. Como un vistazo muy general, ¿cuál es el principio básico de la filtración de flujo normal? Tenemos un fluido, en este caso la cerveza, con ciertas características y partículas coloidales que le dan este aspecto visual. Por supuesto, dentro de este producto también van incluidos microorganismos, materia orgánica, principalmente levaduras y en el peor de los casos algunas bacterias ácido-lácticas. El filtro o los medios filtrantes funcionan como una barrera física, la cual va a remover partículas no deseadas con la finalidad de obtener un producto clarificado y o, en dado caso, libre de microorganismos, llámese levaduras o bacterias. Bien, en Sartorius tenemos bien identificados los puntos de aplicación donde podemos participar en todo el proceso de elaboración de la cerveza a escala industrial. Podemos participar desde estos puntos de participación o de oportunidad se representan con estas figuras semiovaladas, color amarillo y naranja, dependiendo cómo puedan verse o visualizarse en su pantalla. Y bueno, podemos empezar desde la filtración de agua para el cocimiento. También contamos con soluciones para filtración de aire que se utiliza en el enfriamiento del mosto, filtración de CO2 para mantener un proceso de fermentación completamente aséptico. Y bueno, una de las principales aplicaciones es la filtración de cerveza, ya sea para remover partículas en este punto y o remover microorganismos en etapas posteriores, que como les decía, lo iremos revisando a lo largo de la presentación.
El día de hoy particularmente hablaremos de la filtración de cerveza, del líquido como tal. Primero, para remover partículas y darle ese aspecto brillante que todos conocemos, o bueno, los que nos gusta tomar cerveza, cuando tenemos muy caracterizado un aspecto visual de un producto terminado o ya envasado, y posteriormente revisaremos lo que conlleva remover microorganismos. Entonces, como punto número uno, revisaremos las aplicaciones o el primer punto de aplicación de filtración de cerveza para remoción de partículas y obtener una estabilidad coloidal. Perdón. Bueno, en el proceso de fermentación, el mosto el mosto está interactuando con la levadura como fuente de nutrientes, principalmente como fuente de carbohidratos o de azúcares. Para los expertos en el gremio no es necesario explicarles lo que es la fermentación, simplemente es la transformación o el metabolismo de azúcar en alcohol en condiciones anaerobias y posteriormente en los procesos tradicionales se extrae la levadura del tanque de fermentación y el líquido que se obtiene se traslada a otros tanques donde va a haber una fermentación secundaria y o maduración. Posteriormente, cuando este tiempo se cumple, pasamos a un proceso de filtración con tierra de diatomeas, que es lo más tradicional en las cervecerías de Latinoamérica. Al día de hoy existen otro tipo de tecnologías, pero las tecnologías tradicionales o lo que encontramos en la mayor cantidad de casos es filtración con tierra de diatomeas. La filtración con tierra de diatomeas consiste en adicionar tierras a un tanque en agitación, donde la materia orgánica va a interactuar con la materia orgánica de lo que se obtuvo de una fermentación secundaria, que ya es cerveza como tal. Va a haber una interacción entre tierras, materia orgánica y algunos otros componentes, los cuales van a precipitar o se van a formar conglomerados y van a ser atrapados mediante mallas metálicas que se encuentran en este sistema. Sin embargo, si alguna falla o alguna eventualidad de otro tipo se presenta en este sistema de filtración, posteriormente hay que asegurar que no va a haber migración de partículas finas de tierra diatomea o algún otro componente hacia las etapas posteriores. Es aquí donde las tecnologías de filtración de sartorios tienen, digamos, la primera participación en la filtración de cerveza, ya como un producto. Esta etapa se le conoce como filtros trap y lo que al día de hoy se utilizan son filtros plegados de polipropileno. Sartorius nos encargamos de definir la cantidad de cartuchos o medicina, la cantidad de cartuchos que se requieren, o mejor dicho, el área de filtración que se requiere para cubrir flujos, la demanda de flujo de acuerdo a las necesidades de cada planta. Posteriormente, cuando la cerveza pasa por estos filtros, obtenemos lo que es la cerveza brillante y se almacena en tanques de BBT. Aquí los procesos más tradicionales, bueno, cuando tenemos cerveza brillante, en los procesos más tradicionales se procede al envasado del producto, ya sea en botellas o en barriles. Cuando el producto está en su presentación final, especialmente latas y botellas, pasan por un proceso de pasteurización, llámese pasteurización flash o pasteurización en túnel. Lo que pueden ver aquí es un proceso diferente o es una propuesta para realizar un proceso diferente al de la pasteurización. Esta es la filtración por membranas. Lo revisaremos de una manera más específica en diapositivas posteriores, pero hasta aquí es lo que es, digamos, el proceso tradicional. Tenemos cerveza brillante, esta se envasa se envasa y se pasteuriza. ¿Cómo funciona el filtro Sartopure IND o conseguimos la estabilización coloidal? En principio es mediante el diseño mecánico o el diseño del filtro.
Este filtro es como lo mencioné anteriormente, es un filtro plegado de polipropileno, el cual dentro de sus principales características está los grados de retención eh, que están disponibles para este punto de aplicación. Dependiendo los estándares y los parámetros de calidad de cada planta o de cada cervecería, o bien de cada grupo cervecero, se selecciona el micronaje o grado de retención. Bueno, lo que de acuerdo a la experiencia y a las necesidades que hemos trabajado con cada uno de nuestros clientes, nos dicen que este grado de retención puede ir desde 1.2 micras hasta 20 micras, dependiendo del perfil que se quiera obtener. Dentro de siguiendo con las principales características de este medio filtrante son los flujos que se pueden alcanzar por cada 30 pulgadas, es decir, por un cartucho como el que ven aquí, como el que se puede visualizar aquí. Con datos conservadores, por ejemplo, en México, hemos visto o tenemos registrado que con un cartucho de 30 pulgadas se pueden alcanzar 20 hectolitros hora por cada elemento filtrante. Se tienen rendimientos bastante, lo consideramos bastante buenos, y las cifras más conservadoras que tenemos registradas son 25,000 hectolitros por cada 30 pulgadas. El diseño del filtro permite una fácil limpieza y retrolavado. También nos hemos encontrado en distintas cervecerías cuando no se hace una recomendación adecuada, el medio filtrante no permite realizar un proceso de retrolavado y consecuentemente la calidad de la cerveza está expuesta. No es mandatorio que la cerveza pudiera estar mal o no cumpliera los parámetros de especificación. Sin embargo, cuando a este tipo de medios filtrantes que no están diseñados para realizar un retrolavado se dañan mecánicamente y consecuentemente el rendimiento de esos filtros pues prácticamente es muy bajo. Serían tecnologías de un solo uso y entonces la viabilidad económica del producto ya no es la misma que con un producto que puede ser reutilizado de acuerdo a las características y a los cuidados que se tuvieron previamente con la cerveza. Consecuentemente, tenemos un bajo costo de inversión y la capacidad de realizar SIP también es muy importante por mencionar, ya que la compatibilidad química que tiene el polímero del medio filtrante prácticamente es completamente amplia o completamente es compatible con todos los sanitizantes, detergentes y sanitizantes que se utilizan en el campo de alimentos y bebidas. Y bueno, creo que las siguientes características hablan por sí mismas. Hay una alta estabilidad mecánica y térmica. Ya mencionamos que el material es polipropileno y principalmente está diseñado para la prefiltración. En este caso, prefiltración será igual a filtración de profundidad o remoción de partículas. Un breve resumen de lo básico. Como lo mencionamos en las últimas líneas, prefiltración significa filtración de profundidad y remoción de partículas. ¿En qué consiste? Básicamente, el filtro de profundidad atrapa partículas en la matriz de la profundidad del medio filtrante, ya que este consiste en una red filamentada del polímero, el cual atrapa las partículas en la matriz del medio filtrante. Suena repetitivo, pero no está por demás tenerlo claro. Básicamente es un resumen de lo que dice aquí. Bien, si el principal objetivo de la prefiltración es remover partículas, eventualmente también habrá retención de microorganismos. Sin embargo, no de una manera absoluta. Este tipo de filtros tienen una retención nominal. Posteriormente veremos lo que es una remoción absoluta, pero en este caso, una remoción absoluta de microorganismos, me refiero. En este caso, el filtro está diseñado principalmente para remover partículas, pero también habrá una reducción de microorganismos, sobre todo de levaduras. Y bueno, la principal ventaja es la retención de impurezas, los altos rendimientos, la regeneración y la compatibilidad química que se tienen, a manera de resumen.
Este es un vistazo al microscopio electrónico de cómo, de la configuración o el diseño del filtro. Y bueno, son, como lo mencionamos, son múltiples capas de polipropileno que aseguran retención de partículas de 0.45 a 50 micras. Siempre va a depender, como lo mencionamos, siempre va a depender de la calidad o las características que se buscan obtener en el producto. Y por supuesto, el perfil de acuerdo a la marca de cada cerveza. Ahora bien, hasta este punto hemos hablado de lo que es la estabilización coloidal. Ahora hablaremos de la estabilidad microbiológica. También, como todos saben, la fermentación se dio con levaduras, pero no podemos dejar que las levaduras sigan en el producto terminado, ya que esto le dará una vida de anaquel muy corta a la cerveza y además el microorganismo seguirá su metabolismo dentro de la botella y bueno, puede ser un desastre. Javier, eh, se sigue generando CO2, las botellas pueden reventar y eso pues, puede sonar exagerado, pero es lo que realmente pasa. Y lo que nos interesa es tener un producto con una vida de anaquel larga que permita al consumidor disfrutar del producto con las características que ya conoce. Eh, para eso, un concepto muy específico y para hablar de este principio es la esterilización de la cerveza. Esto consiste en la remoción de aquellos microorganismos que afectan la calidad de este producto. El ejemplo más característico y que los cerveceros y los expertos del rubro deben estar muy caracterizados es el Lactobacillus brevis. Nadie quiere bacterias ácido-lácticas en la cerveza, en específico de este tipo. Entonces, al día de hoy existen tecnologías que, que garantizan la eliminación de microorganismos no deseados. Sin embargo, hay ciertos pormenores, por decirlo así. Se gana en un punto que es la estabilización microbiológica, pero se tienen que sacrificar algunos otros, como el perfil organoléptico. Para hablar específicamente de este tipo de tecnologías, regresamos a nuestro diagrama general y hay que tener ubicado en qué punto se aplican este tipo de tecnologías de filtración. Hablamos de la remoción de partículas con los filtros trap para obtener cerveza brillante. Ahora, de aquí la cerveza es envasada en su presentación final, ya sea latas o botellas o barriles. La propuesta de Sartorius es aplicar tecnologías de filtración por membrana. Primero, con prefiltros para remover partículas y posteriormente con filtros de membrana para remover microorganismos de una manera absoluta. Y de esta manera garantizar la esterilidad de la cerveza y la ausencia total de microorganismos. Aquí es importante mencionar que para un envasado en botella se necesitan condiciones asépticas y condiciones especiales para conservar la esterilidad que ya se obtuvo con los sistemas de filtración. Posteriormente, bueno, por otro lado, en la filtración, bueno, en el llenado de barriles es mucho más sencillo aplicar ese tipo de tecnologías, pues siempre se trabaja con un sistema cerrado. Un resumen de lo que es este sistema de filtración y los componentes mínimos con los que se debe contar. Ok, cuando tenemos cerveza brillante o cerveza clarificada, esta va a pasar a... Primero va a haber una prefiltración. Aquí cabe señalar que estos sistemas funcionan en paralelo. Esto está representado con estos círculos grises y el sistema funciona en línea, así como lo indican las flechas. Ok, el primer círculo es una etapa de prefiltración y el segundo es una etapa de filtración final o filtración de tipo esterilizante. Ok, primero voy a explicar cómo funciona una y la razón por la cual tiene que haber una línea en paralelo o en espejo, por decirlo así. Bien, la cerveza clarificada pasa por una prefiltración
y posteriormente pasa a los filtros finales. El objetivo de los prefiltros en este caso, si bien es remover partículas, es extender la vida del filtro final. Y en este punto puede ser la parte más importante, ya que los filtros finales, su principal objetivo será remover microorganismos. Y bueno, el sistema es hasta aquí es muy sencillo. Tenemos cerveza clarificada, se prefiltra todavía para remover más partículas y posteriormente se remueven microorganismos. Y esto pasa bien a una máquina llenadora. Si la presentación va a ser botella, tiene que haber condiciones especiales o una llenadora séptica. Y en el caso de latas, pues también se tiene las mismas ventajas que se tiene en la cerveza en los barriles. Hace rato mencioné que botellas y latas tenían que ser bajo las mismas condiciones, de preferencia sí, pero las latas también nos favorecen al ser un sistema cerrado para aplicar ese tipo de tecnologías de una manera mucho más sencilla. Ahora bien, supongamos que, bueno, la producción de cerveza a escala industrial es inmensa. En México, por ejemplo, tenemos algunas cervecerías que tienen una demanda que pueden estar entre 300 y 600 hectolitros hora y las jornadas de trabajo no se pueden detener. Entonces, como las jornadas de trabajo no pueden detenerse, es importante tener un respaldo. Aquí lo ideal es realizar un proceso de limpieza cada 24 horas, ya que los filtros finales están reteniendo microorganismos y ciertos microorganismos, en especial las bacterias ácido lácticas, al estar sometidas a un estrés ambiental de cualquier tipo, algunas tienden a esporular y las esporas son más pequeñas que el grado de retención de la membrana filtrante y estas pueden pasar. Entonces es un riesgo, eh, es un riesgo muy grande no realizar un proceso un proceso de SIP, de Clean in Place, cada 24 horas. Por eso podría yo decir que es mandatorio cada 24 horas realizar este proceso. Sin embargo, como el proceso de llenado de cerveza no puede parar, mientras un sistema se está regenerando, el otro está filtrando cerveza. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos un sistema de SIP con soluciones, bueno, no se especifica, pero visualizándolo de alguna manera, el sistema SIP, como bien lo saben, debe contar con soluciones alcalinas, ácidas y de enjuague, bajo la finalidad de regenerar de hacer un retrolavado a los prefiltros y una regeneración completa de todo el sistema de filtración o específicamente de los elementos filtrantes. Entonces, mientras esto está sucediendo, la otra línea de filtración de prefiltros y filtros finales está filtrando cerveza. Y de esta manera tenemos un proceso continuo. Por supuesto, estos sistemas deben ser completos prácticamente, y lo recomendamos firmemente, esos proyectos, este tipo de sistemas deben ser completamente automatizados, pues simplemente para evitar errores y lo más importante, no detener el proceso. En resumen, tenemos cerveza clarificada, se prefiltra, se hace una filtración de grado esterilizante. El sistema también tiene la capacidad de realizar una prueba que se conoce como prueba de integridad, que garantiza que los poros de la membrana estarán íntegros para remover microorganismos. Una vez que se realiza todo eso, obtenemos cerveza estéril. Cuando se tiene que cuando se tiene que hacer una limpieza, el sistema SIP entra en funcionamiento y una línea puede estarse regenerando o limpiándose y la otra está filtrando cerveza. Aquí solo, bueno, para no dejarlo de mencionar, el proceso de limpieza se lleva antes y después del proceso de filtración de cerveza. El objetivo de presentar estas tecnologías es hacer una comparativa entre los métodos tradicionales
y la propuesta de Sartorius. Ya se ha mencionado mucho, la cerveza ya clarificada se envasa y estos envases pasan por ya sea una pasteurización flash o en túnel y se obtiene un producto microbiológicamente estable, libre de partículas y libre de microorganismos. Con el sistema de filtración por membranas, se remueven partículas, se remueven microorganismos y el resultado es el mismo con una característica muy diferente. Es decir, se obtiene un producto microbiológicamente estable, sin embargo, con características muy particulares. Y para explicar esto, a mí me gusta mucho esta imagen porque lo resume bastante bien. Aquí en la imagen de arriba, o bueno, esta que está aquí arriba, eh, se puede observar en círculos de color rojo. Espero su pantalla les permita ver los mismos colores que yo estoy viendo. En color rojo se representa a las bacterias degradadoras o las bacterias que no queremos, como bacterias ácido lácticas. En color café o los círculos más grandes representan a todas las partículas, ya sean orgánicas, viables, sí, viables o no viables, o de otro tipo, partículas no deseadas. En color verde están los componentes que le dan el sabor a la cerveza. Si alguien ha tenido la oportunidad de probar una cerveza antes de la esterilización, o antes de la pasteurización, mejor dicho, sabrán que tiene un sabor muy característico. Y bueno, estas como de color gris que aparecen aquí abajo son todas las partículas orgánicas viables, en este caso bacterias y o levaduras, pues muertas o ya no viables. Entonces, tenemos toda una serie de componentes presentes en la cerveza clarificada. La clarificación que se hizo previamente con los filtros trap no garantiza que está libre en su totalidad de partículas. Puede haber partículas aún más finas. ¿Y qué pasa cuando hacemos un proceso o cuando se lleva a cabo un proceso de pasteurización? Si bien el producto está microbiológicamente estable y todos los microorganismos que pudieron haber estado ahí ya están muertos o ya no están viables, se sacrifica un componente muy importante y son todos aquellos que le dan el perfil organoléptico al producto. Tenemos un producto parcialmente libre de partículas, también libre de microorganismos, sin embargo, los componentes del sabor han tenido que ser sacrificados por el choque térmico que implica la pasteurización. Es decir, el golpe de calor a frío modifica súbitamente el sabor de la cerveza. Ahora bien, ¿qué sucede con una filtración por membranas? Como se revisó desde el principio, esta barrera física nos permite separar o remover todos los componentes no deseados, ya sean microorganismos, componentes orgánicos, componentes no deseados, y y de esta manera nos quedamos solo con lo que nos interesa, que son los componentes del sabor. En resumen, todos los componentes que se encuentran en la cerveza clarificada, con la pasteurización vamos a eliminar microorganismos, vamos a tener todavía algunos componentes, a partículas muy finas, pero sacrificamos los componentes del sabor. A diferencia de una filtración por membrana, donde solo obtenemos los componentes del sabor y la parte más importante. Bien, no lo he mencionado, pero este tipo de tecnología se le conoce como cold filtration, por el hecho de que no hay un proceso térmico, o sea, no se eleva la temperatura del producto en ningún momento. Platicando con diferentes colegas, amigos, clientes, ellos, bueno, frecuentemente me dicen, no, bueno, pero es que nosotros filtramos en frío. Sí,
Sin embargo, digamos, por decirlo de alguna manera, esta cadena de frío se rompe en el momento en el que se aplica la pasteurización a ese choque térmico y consecuentemente, pues se desencadena todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, esta tecnología se conoce como cold filtration y la traducción literal es esterilización en frío. Aquí vemos características, pueden ser ventajas. Yo no mencionaría tanto desventajas de cada una de ellas, sino simplemente son características y cómo se diferencian una de las otras. Con la tecnología cold filtration o filtración en frío, no hay daño térmico sobre la cerveza. Bien, no influye negativamente en el gusto, en el perfil organoléptico. Hay un consumo de filtros, claro. Requiere un alto nivel de higiene en los procesos sucesivos. Como lo mencionamos, se necesita una unidad de SIP exclusiva para este sistema de filtración y consecuentemente pues, se realiza cada 24 horas bajo la finalidad de garantizar la sanidad o la asepsia del sistema. Hay costos moderados, a veces menores que la pasteurización en flash, y una fuerte relación con el marketing. Es decir, como se va a obtener un perfil completamente diferente al de otras cervezas, se puede asignar como el nombre de una marca a este tipo de cerveza, ¿no? Y puede haber una campaña de marketing muy fuerte detrás de todo esto, como que promueva como el sabor fresco y auténtico de la cerveza. Con una pasteurización flash, ya se ha mencionado, tal vez de más, el impacto térmico sobre las cervezas, sin embargo aquí es limitado. Es también, digamos por decirlo, hay un limitado uso de calor o de alta regeneración. Se tiene que mencionar, requiere un alto nivel de higiene en los procesos sucesivos, al igual que en la filtración, que el proceso de esterilización mediante filtración. Los costos, podemos decirlo, son moderados con respecto a la pasteurización en túnel, la cual tiene un alto impacto térmico, consecuentemente hay un alto consumo de energía, los costos se elevan y eso de igual manera no es muy amigable con el medio ambiente. El perfil organoléptico o el perfil al gusto ya lo vimos y se modifica en suma medida. Bueno, ya hablamos del alto consumo energético. Por supuesto, al igual que en las otras dos tecnologías, hay un bajo riesgo de contaminación. Bueno, pero esto hablando de etapas posteriores. Y tiene un alto costo con respecto a las dos tecnologías que ya mencionamos previamente. Una pregunta, bueno, ¿cómo funciona el sistema? Muy sencillo, ya hablamos, entra cerveza con ciertas características y sale cerveza estéril. Sin embargo, el sistema debe ser económicamente viable. Para ello hay que hacer un retrolavado de los prefiltros y una regeneración de los filtros finales. Para esto necesitamos soluciones de SIP y agua que estén libres de partículas. Esto lo conseguimos con una filtración nominal a 0,65 micras. Los prefiltros se retrolavan y los filtros se regeneran en sentido a la filtración. Para hacer un arrastre de las soluciones de SIP o los remanentes de cerveza de la jornada anterior, también es necesario filtrar aire y CO2. En este caso, sí, a un grado esterilizante a 0,2 micras. Esto bajo la finalidad de evitar contaminaciones. Bien, hablando en particular de los productos que utilizamos o de las soluciones que tenemos en Sartorius para esta tecnología, nuevamente aparece el filtro Sartopure IND como prefiltro. En este caso, los grados de retención son de menor tamaño. El más amplio pudiera ser 1.2 y el que se usa en algunas veces de manera más frecuente estará entre 0.45 y 0.65 grados. Aquí la capacidad de flujo cambia un poco con respecto a las etapas de filtración trampa o de filtros trampa.
Sin embargo, las demás características se conservan, que es la fácil limpieza retrolavado, los bajos costos de inversión y de igual manera la estabilidad mecánica y térmica. En este caso, la estrella de esta tecnología es el filtro Sarto-Cool, la cual bueno, es un filtro plegado de politersulfona. La configuración es la misma, sin embargo, en este caso funciona de una manera un tanto diferente. Bien, con cifras conservadoras podemos decir que se pueden alcanzar flujos de 6 a 10 hectolitros hora. Esto siempre va a depender de la calidad de la cerveza, qué tan limpia está de procesos anteriores. Tenemos altos rendimientos, de los cuales siempre van a depender de igual manera de la calidad de la cerveza con la que se está trabajando. Tenemos una retención absoluta de microorganismos, especialmente pues, de los que más nos interesan. Y es importante mencionarlo que es la única membrana que se desarrolló para la filtración de cerveza. Muy rápido, estos filtros funcionan un tanto diferente a los filtros de profundidad o a los prefiltros. Estos filtros tienen una forma y tamaño de poro bien definido, los cuales permiten retener microorganismos en la superficie del medio filtrante. Es básicamente lo que se dice aquí. Bien, es altamente segura, evitando pérdidas o escapes por diferenciales de presión. Todo esto debido a la característica del material y a la configuración del filtro. Estos son vistazos al microscopio electrónico, donde se puede apreciar la forma y el tamaño de los, bueno, no el tamaño, pero sí la forma de los poros, ¿no? Y el objetivo es retener microorganismos de una manera absoluta. En este caso, pues, todos los cerveceros lo reconocen y esto es una levadura. Ok, el reto bacteriano o las pruebas que tenemos con estos filtros se realizaron principalmente con los microorganismos que no nos interesan o que son más dañinos para la cerveza. Y bueno, se tiene registrado que hay una reducción logarítmica de 10 a la 7 por cada centímetro cuadrado del filtro. Son temas más específicos, pero bueno, se tiene que mencionar los microorganismos que se tienen registrados que son más dañinos para la cerveza. Este medio filtrante ha demostrado que lo retiene de una manera absoluta. Mencionándolo muy rápido, la estabilidad química del medio filtrante con respecto a otras membranas que existen en el mercado tiene el espectro de compatibilidad es mucho más amplio con respecto a membranas de acetato de celulosa, nylon o PVDF, que bueno, que se conoce que son los materiales que se utilizan en aplicaciones de filtración esterilizante. Siempre es una pregunta muy importante, ¿qué tan cara puede llegar a ser esta tecnología con respecto a tecnologías tradicionales? De estas, la pasteurización flash pudiera ser la más eficiente. Tiene costos mínimos que estos costos solo son de referencia. La economía cambia constantemente, sin embargo, la proporción sigue siendo la misma. En las mejores condiciones, la filtración por membrana puede estar por debajo de la pasteurización flash, muy por debajo y claramente por la pasteurización en túnel. Los costos máximos, digamos, implican las peores condiciones que conllevan o que afectan a cada una de las tecnologías. En este caso, el costo máximo pudiera verse en esta proporción con respecto a la filtración, con respecto a la esterilización por membranas, la cual, pues bueno, si no se, como lo mencioné anteriormente, siempre va a depender de la calidad de cerveza con la que se está trabajando. En este caso, pues bueno, puede haber una diferencia, sin embargo, no es representativo. Los componentes del sabor, de acuerdo a esta escuela, en conjunto con Sartorius, se ha demostrado que después de los procesos de filtración con tierra de diatomeas, prácticamente no cambian. Entonces todos los componentes del sabor se mantienen, no hay una interacción química entre los componentes del sabor ni el polímero del filtro. Los sistemas de filtración, como se los mencioné, y Sartorius tiene todo el know-how para el diseño de los mismos, funcionan en paralelo.
prefiltros, filtros finales. Mientras uno se regenera, el otro está filtrando cerveza y cambian de acuerdo a las necesidades del proceso. Nuestra experiencia a nivel global aquí se puede visualizar la capacidad del sistema de filtración y el sitio donde se encuentran ubicados. En Japón, en China, esto es un sistema de filtros trampa, pero bueno, se menciona porque es un sistema de filtración completamente automatizado y también Sartorius cuenta con todo el know-how para el diseño de estos sistemas. Esto es en España. Esto es un sistema de filtración Stale. Aquí se visualizan los prefiltros y los filtros finales y el tablero, el tablero electrónico. Esto es un sistema de filtración ubicado a un lado de la máquina llenadora. Frecuentemente nos preguntan qué tan grande o qué tanto espacio se requiere para este tipo de tecnología. En realidad es muy poco en comparación con otros sistemas o con otras tecnologías para conseguir estabilidad microbiológica. Bien, para terminar y resumir todo lo que se dijo en esta charla, es que los sistemas de filtración de Sartorius garantizan calidad, ya sea estabilidad coloidal y microbiológica, altos rendimientos, lo cual significa bajos costos de producción y, por supuesto, un aliado para la marca. Bueno, por mi parte es todo. Espero esta información haya sido de gran utilidad para ustedes. Contamos con filiales en México, en Brasil, en Argentina, con personal altamente capacitado y bueno, quedamos a la disposición para revisar las necesidades del proceso y esperamos verlos pronto. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la mesa redonda. Hasta luego.